Mi nombre es Eulalia. Tengo 96 años, y aunque he vivido muchas cosas, hay una ausencia que jamás se llenó. Dicen que uno no extraña lo que nunca ha tenido, pero eso es mentira. Yo lo sé, porque llevo casi un siglo extrañando algo que nunca conocí. El abrazo de mi madre. No sé cómo era su voz, su olor, su manera de acariciar mi pelo cuando tenía miedo. Lo único que sé es que murió el día que yo nací. Y desde entonces, me convertí en una herida abierta en el corazón de mi padre. Él nunca me lo dijo con palabras, pero sus ojos me gritaban que yo era la razón por la que su gran amor ya no estaba. Nunca me faltó un plato de comida, pero me faltó todo lo demás. Crecí en brazos de mi hermana mayor, vi a mi padre rehacer su vida con una mujer que me trataba como si yo fuera invisible, y lloré muchas veces en silencio cada vez que veía a mis compañeras de escuela correr a los brazos de sus madres. Esta es mi historia. No es perfecta, pero es mía. Una historia de dolor, de ausencias, de pérdida, pero también de esperanza, de amor propio, de superación y de segundas oportunidades. Si tú también has sentido que la vida te negó demasiado, quédate. Tal vez mi historia te abrace como yo siempre soñé que mi madre me abrazara. Dicen que la vida es un regalo, pero el día que yo llegué al mundo, alguien tuvo que irse para que yo pudiera quedarme. Mi madre murió en el parto. Esa frase la escuché por primera vez cuando tenía apenas 7 años, pero nunca la he olvidado. Desde entonces, cargo una culpa que no me pertenece, pero que mi padre me colgó como si fuera un castigo divino. Nunca me lo dijo con palabras, pero sus ojos me culpaban todos los días. Él nunca me abandonó, no. Me dio techo, comida, escuela. Pero jamás me dio un abrazo, una caricia, una palabra dulce. Era como vivir en una casa donde siempre hacía frío, aunque el sol brillara afuera. Fue mi hermana mayor quien me crió. Tenía apenas 12 años cuando mamá murió, y desde ese momento, ella dejó de ser una niña. Se convirtió en mi todo, mi madre, mi amiga, mi protectora. Ella me enseñó a peinarme, a rezar, a esconderme cuando papá llegaba de mal humor. Gracias a ella supe lo que era un beso en la frente antes de dormir, aunque su voz temblara cuando lo hacía, como si también a ella le doliera ser madre tan temprano. Muchas veces me pregunté si yo era una carga, si habría tenido una vida mejor si no hubiera tenido que cuidarme. Pero cada vez que tenía esos pensamientos, ella me abrazaba fuerte, como si adivinara lo que pasaba por mi mente, y me decía, «Tú no pediste venir al mundo, pero yo sí te quiero aquí». En la escuela, mis compañeritas salían corriendo cuando veían a sus mamás en la reja. Algunas las llamaban mami, otras mamá linda, y yo solo me quedaba mirando, fingiendo que no me importaba. Mi hermana a veces podía recogerme, pero la mayoría de las veces llegaba sola a casa. Había un hueco dentro de mí que nadie podía llenar. ¿Cómo se extraña a alguien que nunca conociste? No lo sé, pero hasta hoy, a mis 96 años, sigo sintiendo ese vacío. Un agujero que aprieta el pecho, que aparece en los cumpleaños, en Navidad, en cada logro de la vida. Nunca supe que se siente tener a alguien que te abrace sin razón, que te defienda del mundo, que te mire como si fuera su milagro. Y quizás por eso, siempre soñé con ser madre, no para tener hijos, sino para poder ser la madre que yo nunca tuve. Papá se volvió a casar cuando yo tenía 8 años. Y ahí comenzó otro tipo de tristeza. Mi madrastra no necesitaba gritar para hacer daño, lo hacía con sonrisas falsas y palabras dulces llenas de veneno. Tuvo 2 hijos con mi padre, y desde que nacieron, fui invisible. En Navidad, sus hijos recibían bicicletas nuevas, muñecos de cuerda, ropa de marca. ¿Y yo? Ropa usada, muñeca sin un ojo, cuentos con páginas rotas. Ustedes ya están grandes, hay que pensar en los más chiquitos, decía ella. Pero tenía solo 10 años, y eso no era ser grande. Aprendí a callar, a agradecer lo que me daban, aunque doliera. Cada vez que veía a mi hermana forzar una sonrisa, sabía que ella también entendía lo injusto que era todo. Pero aún así, nunca dejé de soñar. Aunque fuera en silencio, aunque nadie me enseñara cómo. El amor, la esperanza, la resiliencia, esas cosas crecieron en mí como flores en el concreto. Y fue entonces, en la adolescencia, cuando creí que por fin la vida me sonreía.
Tenía 17 años cuando lo conocí. Era un muchacho sencillo, con manos de trabajador y una sonrisa que podía iluminar todo un barrio. No tenía riquezas, pero sí ternura, respeto y un modo de hablar que hacía que el mundo dejara de doler. Fue la primera vez que sentí que alguien me miraba como si valiera la pena. Me decía que mis ojos eran como estrellas tristes, y que algún día él haría que brillaran de verdad. Con él conocí lo que era la ilusión, esa que te hace imaginar un futuro con casa propia, hijos corriendo por el patio, y una mesa larga en Navidad, donde nadie te regala juguetes rotos. Nos escapábamos a caminar por los campos después de la escuela. Él llevaba una flor para mí, aunque fuera robada del jardín de su tía. A veces hablábamos de nuestros miedos, de nuestros sueños, de cómo sería la vida lejos de todo lo que dolía. Y en esos momentos, me sentía libre. Me sentía amada. Por primera vez, no era la hija sin madre, ni la hermanita con ropa prestada, ni la que estorbaba en casa. Era simplemente una muchacha enamorada, y eso me bastaba para ser feliz. Pensaba que nada podría arrebatarme ese amor, pero el destino tiene un gusto cruel por interrumpir la felicidad ajena. Una noche lluviosa, lo esperé con una flor en el cabello y un corazón lleno de esperanza. Pero él nunca llegó. Lo encontraron a la mañana siguiente, en una curva peligrosa del camino. El auto destruido, la lluvia aún cayendo como si el cielo llorara conmigo. Murió a los 19. Nunca pudimos tener esa casa con jardín, ni esos hijos, ni las navidades felices. El dolor fue tan grande que durante semanas no pude hablar. Pensé que jamás volvería a sonreír. Aprendí que el amor puede ser un faro, pero también una herida que nunca cierra. Aún hoy, cuando huelo la tierra mojada, lo siento cerca. Como si su alma siguiera caminando conmigo por esos campos que solíamos recorrer. La vida siguió, como siempre hace, sin pedir permiso. Pasaron los años, y aunque el corazón seguía herido, un día conocí a un hombre diferente. No era apasionado ni soñador como el primero, pero era bueno, amable, respetuoso. Me escuchaba, y eso, después de tanto silencio, fue suficiente para considerar darle un espacio en mi vida. Me pidió matrimonio. Y aunque no lo amaba como al primero, acepté. Pensé que tal vez el amor también podía construirse con paciencia y cuidado. Nos casamos sin fiesta, sin música, sin alegría, pero con dignidad. Con el deseo sincero de encontrar algo parecido a la paz. Durante años intentamos tener hijos. Pero el cuerpo, como el corazón, a veces no coopera. Las vecinas murmuraban, los familiares preguntaban, y la sombra de la maternidad ausente volvía a posarse sobre mí. Me culpaba. Lloraba en silencio. ¿Cómo podía ser que la niña que más deseaba ser madre no pudiera serlo? Pero entonces, cuando la esperanza parecía haberse ido, llegó mi primer hijo, a los 42 años. Y 2 años después, el segundo. Fue como si el universo hubiera esperado a que estuviera lista. Yo, que no sabía cómo ser madre, tuve que aprender desde el amor que había recibido de mi hermana. Y eso fue suficiente para empezar. Sostener a mi primer hijo en brazos fue como tocar un milagro con las manos. Su llanto era la música más hermosa que había escuchado, y su calor, la prueba de que los sueños sí se cumplen, aunque lleguen tarde. No sabía cómo ser madre. Nunca lo vi de cerca. Pero recordaba los gestos de mi hermana, cómo me abrigaba, cómo me peinaba con paciencia, cómo me escuchaba cuando el mundo parecía ignorarme. Decidí que, si lograba ser la mitad de lo que ella fue para mí, mis hijos estarían a salvo. Nunca faltaron los abrazos, las palabras dulces, los detalles. Cada uno de mis actos era una súplica silenciosa, que nunca les falte lo que a mí me faltó. Ese fue mi juramento. A veces me sentía insegura. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Estaré dando demasiado? ¿Demasiado poco? Pero bastaba con un te quiero, mamá, para que todo tuviera sentido. Me prometí que ellos jamás sentirían lo que yo sentí de niña. Ese hueco inmenso, ese vacío que dejaba la ausencia de una madre. Cocinaba sus platillos favoritos, les inventaba canciones, les cosía disfraces para los festivales de la escuela. Recuerdo que una vez uno de ellos me preguntó por qué siempre lloraba viendo películas donde alguien perdía a su madre. No supe qué decir. Solo lo abracé fuerte,
como si al apretarlo pudiera protegerlo del destino que a mí me rompió tan pronto. Con el tiempo, entendí que no hay forma perfecta de maternar. Hay esfuerzo, hay amor, hay cansancio, y también hay culpa. Esa que se esconde detrás de cada decisión, de cada error. Pero también hay resiliencia. Y esperanza. Y una fuerza que no sabía que tenía hasta que ellos llegaron. Pasaron los años, y mis hijos crecieron. Fueron a la universidad, se enamoraron, me dieron nietos. Y yo seguía ahí, en cada paso, en cada logro, en cada caída. Ser madre me dio sentido. Me enseñó que, aunque el dolor marca, también puede convertirse en semilla. Que lo que no recibimos, podemos construir. Y que amar no es repetir un patrón, sino inventar uno nuevo. A veces me despertaba por las noches solo para ver si estaban bien, aunque ya eran adultos. Nunca dejé de preocuparme, de mimarlos, de ser su refugio. Me dolía cuando la gente decía que las mujeres mayores ya no sirven para nada. ¿Cómo que no? Yo era el centro de mi familia. Yo era el hilo invisible que los mantenía unidos. Aunque envejecía, mi alma seguía llena de sueños. A los 50 aprendí a usar la computadora, a los 60 viajé sola por primera vez, a los 70 tomé clases de pintura. No me detuve, porque entendí que nunca es tarde para renacer. Ni para aprender. Ni para amar. Mis hijos me animaban, me decían que era su inspiración. Y eso me sanaba por dentro. Cuando nacieron mis nietos, algo dentro de mí se reavivó. Volví a cantar nanas, a contar cuentos, a coser disfraces diminutos. Y cada vez que un niño corría a mis brazos diciendo abuela, sentía que todo lo vivido había valido la pena. Me convertí en el refugio que nunca tuve. Y con cada gesto, con cada caricia, curaba a la niña que aún vivía dentro de mí, esa que aún se preguntaba cómo habría sido la voz de su madre. Porque aunque pasen los años, el corazón siempre guarda esa pregunta. ¿Cómo habría sido tenerla? ¿Qué palabras me habría dicho cuando tenía miedo? ¿Qué consejos me habría dado al enamorarme? A veces la sueño. A veces la imagino viéndome desde lejos, orgullosa. Hoy tengo 96 años. Y aunque el cuerpo ya no responde como antes, la memoria sigue viva. A veces olvido lo que comí ayer, pero nunca olvido lo que me formó. El dolor, la falta, la injusticia, pero también el amor, la resiliencia, la superación personal. Estoy rodeada de familia. Tengo hijos, nietos, bisnietos. Cada uno es parte de mi historia. Cada uno representa una victoria sobre el abandono, sobre la tristeza, sobre la pérdida. Y aunque aún duele no haber conocido a mi madre, sé que su ausencia me enseñó a valorar la presencia, a multiplicar el cariño, a reconstruir la vida desde los escombros. Pero la historia no termina aquí. Hoy miro mis manos arrugadas y pienso en todas las cosas que han sostenido. Lágrimas, bebés, esperanzas rotas, sueños cumplidos. A veces, mientras me siento en el sillón junto a la ventana, veo a mis bisnietos correr por el jardín y me lleno de gratitud. Pienso en esa niña que fui, la que lloraba en la escuela cuando veía a las mamás recoger a sus hijas. ¿Qué diría si supiera que un día llegaría a ser el centro de una familia entera? Que un día tantas personas la mirarían con amor, buscándola como quien busca un faro en medio de la tormenta. Me llena el pecho una emoción difícil de explicar. Orgullo, sí. Pero también nostalgia. Porque la vida, aunque generosa, nunca deja de recordarte lo que faltó. A veces, cuando me siento sola, cierro los ojos e imagino a mi madre. Me pregunto si me habría peinado con trenzas, si me habría contado cuentos antes de dormir. Me pregunto si habría olido a jazmín o a canela, si habría reído fuerte, si me habría defendido de la madrastra. La imagino abrazándome cuando lloraba, diciéndome que todo estaría bien. Que yo no era culpable de nada. Porque aunque nadie me lo dijo en voz alta, yo crecí creyendo que la culpable había sido yo. Que por mi culpa ella se había ido. Mi papá nunca lo dijo, pero su forma de mirarme, su distancia, su frialdad, todo gritaba lo que su boca callaba. Con los años aprendí que hay dolores que no se curan, pero se transforman. Y aprendí que hay amores que nacen del dolor más profundo. El amor que le di a mis hijos no fue solo amor.
Fue un acto de redención. Fue una forma de decirle a la vida, no me quitaste todo, aún sé cómo amar. Y lo hice con cada fibra de mi ser. Me esforcé por ser fuerte, por estar presente, por nunca dejar que sintieran ese vacío que a mí me acompañó toda la infancia. No fue fácil. Hubo noches en las que lloré en silencio. Días en los que me sentí insuficiente. Pero también hubo momentos de alegría pura. Risitas de bebés, dibujos hechos con crayones, abrazos inesperados, cartas de amor en el Día de las Madres. Ahora, cuando mis nietos vienen a verme, me preguntan sobre la vida de antes. Se sientan alrededor mío como si fueran mis alumnos y yo una maestra de secretos. Les cuento todo. La verdad. Lo duro. Lo bello. Lo triste. Porque creo que no hay mayor herencia que la historia que cargamos. Y si algo quiero dejarles, es la certeza de que uno puede levantarse de cualquier caída. Que no importa cuán oscuro sea el túnel, siempre se puede caminar hacia la luz. Les enseño que ser fuerte no significa no llorar, sino seguir adelante a pesar del llanto. Que amar no siempre duele, pero que incluso cuando duele, vale la pena. Recuerdo una Navidad, hace unos años, cuando mi hijo mayor me abrazó y me dijo al oído, «Gracias por nunca rendirte». Esa frase se quedó tatuada en mi alma. Porque, aunque nunca esperé reconocimiento, escucharlo fue como una caricia al corazón. Como un premio invisible por todo lo que callé, todo lo que aguanté, todo lo que entregué sin esperar nada. En ese momento, sentí que todo había valido la pena. Que el dolor no fue en vano. Que las noches de soledad, los días de incertidumbre, las decisiones difíciles, todo había dado fruto. Hoy, con 96 años, ya no camino tan rápido. A veces me cuesta recordar nombres. Me hablan y a veces no escucho bien. Pero si hay algo que nunca he olvidado, es el amor que construí con mis propias manos. El que sembré, el que regué con lágrimas y risas, el que me salvó cuando todo parecía perdido. Miro las fotos antiguas y me veo joven, con los niños en brazos, y pienso, esa mujer no sabía lo fuerte que era. Y quizás eso es lo más hermoso de vivir tanto tiempo. Que un día puedes mirar atrás y abrazar a todas tus versiones. A la niña rota, a la joven enamorada, a la madre inexperta, a la mujer resiliente, a todas. Y aunque me siento en paz, hay algo que todavía me duele. No haber escuchado nunca la palabra mamá dicha para mí. No haber sentido sus brazos. No haber conocido su risa. Es un huequito que sigue ahí, como un eco lejano. Y aunque el tiempo ha pasado, todavía, en algunas noches, cierro los ojos y le hablo bajito. Le digo, te extraño, aunque no te conocí. Te amo, aunque no te tuve. Y espero, algún día, poder abrazarte allá donde estés. A veces me preguntan si volvería a vivir mi vida tal como fue. Y yo siempre sonrío con melancolía antes de contestar. Porque esa pregunta no tiene una respuesta sencilla. La vida me dolió, sí. Me arrancó pedazos cuando era apenas una niña, me negó cosas que para muchos son tan básicas como el aire. Me quitó a mi madre sin siquiera dejarme su voz, sin una carta, sin una caricia. Me dio un padre frío, una madrastra cruel, una juventud marcada por ausencias, por silencios, por miradas que no decían nada, pero pesaban como piedras. Pero también me dio la oportunidad de convertirme en algo distinto. Me dio el regalo de la ternura, del instinto de protección. Y aunque no tuve el ejemplo de una madre, fui madre desde el corazón. Inventé el amor que nunca me dieron. Lo creé con lo poco que tenía, con lo que recordaba de mi hermana mayor, con lo que soñaba que una madre haría. Me equivoqué muchas veces. Claro. Nadie nace sabiendo. Pero jamás faltó el amor. Jamás faltó el abrazo ni la palabra dulce. Jamás permití que mis hijos dudaran de su valor o de lo que significaban para mí. Lo curioso es que cuando eres joven, sueñas con cosas grandes. Viajes, lujos, casas enormes, amores perfectos. Pero ahora, a mis 96 años, te puedo decir que lo que realmente importa es otra cosa. Es ese instante en que un hijo te dice mamá, gracias. Es el momento en que ves a tus nietos corriendo por el jardín y sabes que tú fuiste el inicio de todo eso. Es la certeza de que, aunque la vida fue dura, tú fuiste más dura todavía.
Es poder cerrar los ojos y sentir paz. No fue fácil llegar hasta aquí. Hubo muchas veces en que pensé en rendirme, en que la tristeza pesaba tanto que costaba respirar. Pero nunca lo hice. Por terquedad, por amor, por instinto, o quizás por todas esas cosas juntas. Me levanté cada mañana pensando que debía seguir, aunque no supiera hacia dónde. Me aferré a mis hijos como se aferra una raíz a la tierra. Ellos fueron mi razón cuando no tenía fuerzas. Ellos me salvaron, aunque nunca se los dije. Recuerdo la vez que mi hija menor me preguntó si alguna vez fui feliz. Me quedé callada por unos segundos. Pensé en todo lo vivido, en todo lo perdido, y le respondí, sí, pero no como todos piensan. No con fuegos artificiales ni cuentos de hadas. Fui feliz en los detalles. En verte dormir. En ver a tu hermano reír. En una tarde de lluvia con un café caliente. En una carta escrita con faltas de ortografía, pero con tanto amor que aún la conservo en mi mesita de noche. Y esa es la verdad. La felicidad, al menos para mí, siempre fue silenciosa. No llegó gritando ni envuelta en papel brillante. Fue discreta, sencilla, escondida entre lo cotidiano. Aprendí a reconocerla en lo pequeño. Porque cuando vienes de la carencia, aprendes a valorar lo mínimo. Y a veces, lo mínimo lo es todo. También he aprendido que perdonar no es olvidar, ni justificar. Es soltar. Es dejar de cargar con lo que ya no puedes cambiar. Mi padre murió sin pedirme perdón. Nunca me abrazó como yo soñaba. Nunca me dijo que me quería. Pero con los años entendí que él también fue un hombre roto. Que quizás no supo cómo amar después de perder a la mujer que amaba. Eso no lo excusa, pero me ayudó a soltar. Me ayudó a vivir más ligera. Y la madrastra, bueno, de ella solo puedo decir que me enseñó lo que no quería ser. Me mostró, con cada injusticia, con cada regalo roto, con cada palabra fría, el tipo de madre que jamás sería. Así que, en cierto modo, también le debo algo. Porque gracias a su crueldad, yo fui todo lo contrario. Ahora, cada noche antes de dormir, doy gracias. No por lo que me faltó, sino por lo que fui capaz de construir con lo que tenía. Doy gracias por mi hermana, por mis hijos, por mis nietos, por las risas, por las lágrimas, por los días de sol y los de tormenta. Porque todos, sin excepción, me hicieron la mujer que soy. Y cuando siento que la nostalgia me aprieta el pecho, escribo. Escribo para no olvidar. Escribo para dejar constancia de que viví, que sentí, que amé. Que no fui solo una sombra más en este mundo, sino una mujer que, contra todo pronóstico, floreció. Hoy tengo 96 años. No me duele decirlo. Al contrario, me enorgullece. Porque cada arruga en mi rostro es una historia, cada cabello blanco una victoria. He visto partir a muchos, he enterrado más personas de las que quisiera recordar. Pero aquí sigo, respirando con calma, viendo la vida pasar desde mi sillón junto a la ventana, mientras el sol de la tarde acaricia mis manos temblorosas. Tengo bisnietos. ¿Puedes creerlo? 4 pequeños que me dicen bisabuela con una sonrisa llena de vida. Me miran como si fuera un libro de cuentos viviente, como si cada palabra que sale de mi boca guardara un secreto mágico. Me hacen reír, me abrazan sin motivo, me llenan de dibujos y cartas torcidas que atesoro como si fueran tesoros. Son mi alegría diaria, la prueba viviente de que todo valió la pena. A veces me siento a hablar con ellos sobre la vida, sobre lo que significa amar, perder, resistir. Les cuento que fui una niña sin madre, una joven viuda de un amor que apenas había comenzado, una esposa de un hombre bueno pero sin pasión, una madre tardía, una mujer que aprendió a amar sin haber sido amada del todo. Les hablo del valor de la bondad, de la importancia de no guardar rencores, de cómo el amor, cuando se da con sinceridad, siempre regresa de alguna forma. Uno de mis bisnietos me preguntó hace poco, bisabuela, ¿tú fuiste feliz de verdad? Y le contesté lo mismo que le dije a su madre años atrás, pero con una sonrisa más serena. Sí, mi amor. Fui feliz. No todo el tiempo, no como en las películas. Pero tuve momentos tan hermosos, tan llenos de verdad, que bastaron para llenar mi vida entera. No puedo evitar pensar en mi madre. Aunque no tengo recuerdos de ella, su ausencia ha sido mi compañía más constante.
La he sentido los momentos más importantes. Cuando me sentí sola en la escuela, cuando me rompieron el corazón, cuando di a luz por primera vez. Siempre me pregunté qué me habría dicho, cómo habría sido su voz, si me habría abrazado fuerte cuando tenía miedo. Y aún hoy, tantos años después, siento un vacío en el pecho al imaginarla. Le he hablado muchas veces sin palabras. En mi mente, le contaba sobre mis hijos, sobre mis logros, sobre mis días malos. A veces la imaginaba sentada a mi lado, peinándome el cabello como hacen las madres con sus niñas. O abrazándome en silencio mientras lloraba por alguien que se fue. La he llorado toda mi vida. Porque no se llora solo a quienes se conocieron, también se llora lo que nunca fue. A veces cierro los ojos y trato de imaginar cómo sería mi vida si ella hubiera vivido. Quizás todo habría sido distinto. Quizás no habría tenido tantas cicatrices. Pero luego me doy cuenta de que, sin ese dolor, no sería quien soy. Y aunque hubiera dado todo por tenerla, también agradezco a la vida por haberme hecho fuerte, por haberme obligado a crear amor donde no lo había. Mis días ahora son tranquilos. Leo, escribo, miro por la ventana. A veces cocino, aunque ya no con la misma agilidad. Disfruto de cada visita, cada risa compartida, cada café caliente. He aprendido a valorar el silencio, la paz, la luz que entra en las mañanas. No necesito mucho. Solo el cariño de los míos y la certeza de que hice lo mejor que pude. Esta vida, aunque marcada por el dolor, ha sido una lección constante de esperanza. Aprendí que no importa de dónde vienes, sino lo que decides construir. Que el amor no siempre llega como lo soñamos, pero puede nacer de los lugares más inesperados. Y que incluso cuando no recibimos lo que merecemos, podemos ofrecer lo que nunca nos dieron. Si pudiera hablarle a mi yo niña, le diría, aguanta. Llorarás mucho, sí. Te dolerá más de lo que crees posible. Pero también amarás, reirás, crearás una familia maravillosa. Serás fuerte, aunque a veces no lo parezca. Y un día, en una casa llena de fotos y voces pequeñas llamándote bisabuela, sabrás que valió la pena. Hoy, con el corazón tranquilo y lleno de recuerdos, solo me queda agradecer. A mi hermana, que fue mi primera madre. A mis hijos, que me enseñaron lo que es el amor incondicional. A mis nietos y bisnietos, que me han llenado de vida. Y a mi madre, que aunque no estuvo, vive en cada parte de mí. Porque al final, no es la ausencia lo que nos define, sino lo que hacemos con ella. Y ahora que llegamos al final, te pregunto a ti, que me escuchaste con el corazón abierto. ¿Hay algo que aún duele en tu alma, como me dolía a mí? ¿Hay una ausencia que sigues tratando de entender, aunque hayan pasado décadas? ¿A quién necesitas perdonar, para por fin perdonarte a ti también? Porque si algo he aprendido en casi 100 años de vida, es que nunca es tarde para sanar, para empezar de nuevo, para abrazar a ese niño interior que nadie abrazó. No importa tu edad, tu historia, tus cicatrices. Lo que importa es lo que decides hacer con lo que viviste. ¿Vas a dejar que el dolor te hunda, o vas a dejar que te transforme? Si esta historia te tocó el alma, te invito a que la compartas con alguien que necesite sentir que no estás solo. Y si quieres seguir aprendiendo, llorando, sanando y encontrando esperanza en historias reales como la mía, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí encontrarás un espacio donde las heridas hablan, pero también se curan.